Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. Ya había tenido algún tiempo de que no había subido nada, pero bueno, aquí estamos de nuevo, ¿no? Vamos a hablar sobre 5 errores que se cometen en la minería, que todos en algún tiempo quizás ya cometieron. Yo los cometí y hay algunas personas que van empezando, que tienen las ganas de saber cómo se hace, no saben absolutamente nada. Y más o menos vamos a darles algunos consejos para que no les vaya a explotar la cabeza de tanto pensar, porque a veces así pasa. Y pues nada, tenemos que uno de los errores que yo cometí al principio, cuando yo comenzaba, que quería comenzar en la minería, era que yo pensaba que para poder minar se podía con cualquier tarjeta. Entonces yo tenía pensado en aquel entonces comprar gráficas de 4 GB, de 6, de 8, de 3. Y a la hora de comenzar a revisar me daba cuenta que no. Tenía pensado mezclar Nvidia con AMD y pues obviamente tampoco se puede. Para minar Ethereum, que es lo que más deja ahorita, pues tienen que ser gráficas cuando menos de 6 GB. De preferencia no se tienen que mezclar ni Nvidia ni AMD. Si van a... Creo que se puede creo que se puede con un programa, pero si van empezando, no mezclen. Si van a tener gráficas AMD, pues AMD. Si van a tener gráficas Nvidia, pues Nvidia. Tienen que ser a fuerza mínimo de 6 GB para que pueda funcionar la minería. Entonces que tienen que enfocarse solamente por una línea. Si van a dedicarse a Nvidia, pues Nvidia. Yo tengo conocidos, no físicamente, sino igual los conoce uno por la web, ellos tienen o Nvidia o AMD. A mí me tocó AMD pues porque yo comencé con AMD y pues así fue como me seguí. Pero no se puede mezclar, puede generar error. Entonces si van a tratar o tengan dos rigs, uno de AMD y uno de Nvidia, pero no mezclen. En la misma gráfica no se puede mezclar. Entonces, aunque parezca muy básico y muy simple, en su tiempo yo tuve esa duda. Yo he visto que otras personas preguntan eso, y ese es un error que a veces uno comete. Y pues a veces si ya compraste la gráfica o la vas a comprar y no sabías, pues ahí puedes tener un problema de revenderla o ver cómo solucionar la situación. Otra cosa, cuando uno va a comenzar y ya tienes, aunque tengas solamente una tarjeta gráfica, otra situación que se presenta es la temperatura. La temperatura de la gráfica es algo que se tiene que configurar desde que comienzas a minar, desde el primer día. Entonces tienes que ver cuál es la temperatura que conviene más a tu gráfica, sin que se estresen tanto los ventiladores, sin que la lleves al tope. O sea, tienes que calcular dependiendo la temperatura también de tu región, porque hay regiones que son más frescas que otras. Hay unas, por decir, aquí estoy en el puerto de Veracruz, y aunque ahorita está fresco, también hay días muy calurosos. Hay días que alcanzamos los 34, 35 grados y las sensaciones de 40, 42, o sea que se calientan mucho. En mi caso, yo las gráficas que he tenido no las pongo en el tope máximo de ventiladora a 90, a 100% cuando la gráfica llega a 90. Entonces nunca ha llegado tan lejos, pero ustedes tienen que buscar cuál es la mejor configuración. Por ahí tengo un video de configuración de ventiladores para que lo chequen, pero eso es algo que se tiene que hacer desde el inicio. Desde que comiences con tu gráfica en tu gabinete, que estás para juegos y para lo que sea, tienes que dedicarle, yo creo, ahí un buen tiempo, 1 hora o 2 horas, no es el tiempo que uno pueda, para ver cuál es la mejor temperatura. ¿Para qué? Pues para que la gráfica no se caliente tanto, no tengas que darle mantenimiento tan seguido, no vaya a descomponerse o algo, ¿no? Ese es el segundo punto, el control de temperatura en la gráfica. Si tienen muchas gráficas, pues tienen que darle a todas. Cuando ya se está minando y tienen 3 gráficas, 4 o 2 gráficas, a la hora de hacer el control de temperatura se tiene que hacer gráfica por gráfica. O sea, no se puede simplemente configurar una y copiar todas y ya se configuran, no.
tienes que ir gráfica por gráfica. Entonces cada vez que detienes o apagas y prendes, tienes que configurar todas las gráficas. Lo que yo me daba cuenta antes es cuando yo cerraba el Adrenaline, a veces se me desconfiguraban. No sé por qué, o sea, entonces yo siempre dejo el Adrenaline abierto. Siempre dejo el Adrenaline abierto para que ya cuando lo dejo abierto no se desconfiguran las temperaturas. Entonces, ese es un consejo que a mí me funcionó. Entonces, pues ustedes pueden checar si es gráfica por gráfica la cuestión de las temperaturas, y pues tienen que irlo revisando con calma para que no se desesperen. Otra cosa es que en un principio yo lo hacía con el MSI Afterburner, pero después cambié al Adrenaline porque es el que trae por default ya la tarjeta, y me acostumbré. Siento que es un poco más práctico, dependerá de cada quien. Les recomiendo que no abran los dos programas al mismo tiempo porque a mí me generó error, o sea, me generaba error, luego ya la gráfica no se veía ni para dónde jalar. Entonces o toman uno o toman otro. También eso para las pools, si están con iHash o están con Cryptex, nomás tengan uno, el otro elimínenlo, y si van a tener otro, pues eliminan y instalan el otro. Bueno, otra cosa que me pasó, y yo creo que a todo el mundo nos pasa, y es algo muy importante, y eso yo creo hecho que mucha gente aviente por ahí el rig completo, es la cuestión de las conexiones. A mí mismo en alguna ocasión había una gráfica que no me daba, o sea, no podía hacer que arrancara todo el rig, y era solamente por unas conexiones que estaban mal hechas. Entonces, a la hora de hacer la instalación del equipo, ahí es donde más tiempo se pierde, o sea, donde tienes que perder, no sé, más horas, porque tienes que hacer las cosas muy detalladas, que vayan, que conecten bien. Ya cuando lo haces seguido, entonces ya lo haces un poco más rápido, pero si apenas se va empezando y apenas uno va agarrando experiencia, la verdad es que se tiene que hacer despacio, que cada conexión vaya en cada conexión. Había veces que conectaba, no sé, dos gráficas, y la tercera no le conectaba la toma de corriente, y la aprendía y me daba error. A veces no le conectaba bien el riser, entonces se tiene que revisar y revisar. La verdad que nunca se me quemó nada, nunca pasó nada, pero son errores, y uno tiene que ir aprendiendo poco a poco. O sea, si ya ven que le sale pantallazo o un error, tienen que revisar todas las conexiones, tienen que revisar todo el rig, limpiarlo, revisar con calma, porque uno se desespera. Yo creo que más me desesperé yo creo en las configuraciones, más que en la instalación, porque en las configuraciones, como si son varias gráficas, tienes que configurar una por una, y tienes que revisar una por una cada gráfica lo que tiene. Lo voy a explicar ahorita más adelante, ¿no? Ese es el tercer punto, las conexiones. Revisar las conexiones todas, una por una, que todo esté bien conectado, que la fuente de poder, porque yo tenía dos fuentes de poder, entonces una la tuve que puentear. En YouTube hay muchos videos de cuáles son los hoyitos que se puentean para que arranque. Y nada, con detalle y con cuidado, porque pues la electricidad siempre hay que tenerle respeto, ¿no? Otra cosa, el punto número 4, que también a mí me generó error en algún tiempo, fue la fuente de poder. ¿Por qué? Porque yo pensaba que con la que yo tenía de 500 watts me iba a dar, que con esa no gastaba tanto. Saqué mis cálculos, mis cuentas, y la verdad es que no me funcionó. Prendía y comenzaba, y como a los 15 segundos se ponía, o sea, se crashaba, y yo no entendía. Comencé a revisar la instalación, comencé a revisar el rig, igual hice el procedimiento parte por parte, pieza por pieza, que todo estuviera bien conectado, la RAM, el disco duro, todo. Pero pues obviamente caí en cuenta, porque según yo la fuente daba para que pudieran estar corriendo, pero me di cuenta que no. Entonces siempre es bueno tener una fuente que tenga un wattaje más alto, que sean que tenga como un 20 o 25% libre, ya con el cálculo que uno tenga. Me pasó también que compré una de uso, porque pues la vi de oportunidad, una Gigabyte de 750 watts,
porque venían para 4 PCI de 8, pines de 8, 4. Y dije, pues ahí puedo conectar 4 gráficas, pero me salió fallosa. Y te das cuenta cuando la conectas. Entonces conectaba, desconectaba, pensé que a lo mejor era el cable. Es cosa de perder horas. O sea, no vayan a pensar que vas a hacer un rig o vas a poner otra gráfica y es rápido. Bueno, si ya sabes, ya al final para mí lo hacía con facilidad. Pero al principio pues es lento. Entonces es ir pieza por pieza. Si van a comprar una fuente y ustedes sienten que con la de 500 les da, pues mejor compren una de 600. Se los digo por experiencia. Yo para evitarme problemas compré 2 fuentes. De hecho tenía 3, pero compré 2. ¿Por qué? Porque para no sobrecargar las líneas. Había visto en algún tiempo que a varias personas que conectaban a una misma fuente varias tarjetas, se quemaban algunos cables. Lo vi en varios comentarios de varios personas que publicaron. Y decidí no arriesgarme, entonces compré 2. Yo tenía para cada una gráfica, una fuente para 2 gráficas y otra fuente para una. Entonces así pues dije, bueno, más seguro, más amarrado, ¿no? Entonces ustedes pues tienen que tomar también depende de la economía de cada quien. Eso fue lo que a mí me pasó y pues así lo decidí. Si no les alcanza a poner nueva, la pueden buscar de uso, tienen que checarla. Chéquenla y pues si les sirve pues está bien. Ese es otro punto que también fue importante. Otro punto importante que me preguntaban por ahí eran los componentes que se necesita para minar, pero los componentes de la computadora, ¿no? Pues se requiere como mínimo son 8 GB de RAM, como mínimo son 8, de preferencia tengan 16 o 12 de preferencia, pero si no pueden con la mínima que son 8. El procesador, pues si solamente es para la minería, pues cualquier procesador sencillo se puede. Pero si aparte lo utilizan para jugar o para lo que quieran, pues pueden poner algún otro procesador, el que a ustedes les guste. El procesador no tiene mucho que ver ahí. ¿Qué otra cosa? Pues de disco duro, pues no ocupa uno de hasta de 100 gigas, pero pues si es su computadora de escritorio, pues depende de ustedes la capacidad que la quieran poner. Entonces, pues es su computadora normal. ¿Qué se necesita? Pues en el gabinete se pueden poner hasta 3. Yo antes tenía aquí puesta la otra y aquí iba a colgar una tercera. Entonces iba a ser la que está ahí, la que iba a estar colgada aquí de acá para acá y la que tenía justo aquí. O sea, iban a ser 3. En el mismo gabinete pueden entrar las 3. Bueno, es que este gabinete es grande y tiene varios ventiladores. Son 3, 6, 7, 8. Tiene 8 ventiladores. Entonces, pues es grande y ahí me caben las 3. No necesariamente tiene que ser un rig. Igual lo pueden hacer, pero si en su gabinete les cabe, es cosa de paciencia para ver cómo pueden entrar sin que se estén dañando, que siempre esté fijo, no lo muevan. Y pues nada, en el gabinete puede entrar si lo hacen pues con gracia, ¿no? Ese fue el punto número 5. Obviamente hay otros muchos puntos más. Si tienen alguna duda, pueden comentarla y cuando pueda se las voy a responder. Otro punto extra que también a mí me dio problema y fue una de las causas por la cual compré otros risers, porque pensé que no servían y resultó que sí servían y que el que no servía era yo para analizar la situación. Era que a la hora de hacer el overclock, por decir, en mi caso yo tenía una tarjeta gráfica de las 2580 que yo tenía, no daban para el mismo overclock. Entonces una me daba más y otra me daba menos, pero como la primera yo podía subir todo el overclock, los 2250 creo que son, lo subía y me daba, en la segunda también lo subía. Conectaba las 3 gráficas, prendía y me generaba error. Entonces yo comencé a cambiar las gráficas, comencé a cambiar los risers de lugar, comencé a cambiar todo porque ya comencé a revisar la fuente de poder, las conexiones, todo revisé y aún así no se podía. Y hasta que lo fui haciendo gráfica por gráfica. Imagínense,
si tuviera 10 gráficas tendría que revisar una gráfica por una gráfica por gráfica para poder revisar si el overclock lo podía soportar al máximo cada una. Y pues no tengo 10, gracias a Dios no tenía 10, porque si no ahí me hubiera quedado como un día. Pero sí tuve que hacerlo así. Y fui revisando el tope de cada una para ver qué era lo que pasaba, porque hasta mandé a pedir risers, mandé a pedir otras cosas. Dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me genera error? Creo que estuve como 2 días revisando el problema. Y bueno, al final descubrí que una gráfica no daba, el overclock no era tan grande, ¿no? Entonces comencé, ya que me di cuenta que era esa gráfica que a la hora de que le daba el tope y ponía a minar se crashaba, comencé a bajarlo gradualmente hasta que llegué al límite. O sea, yo sabía que si le subía 5 puntitos más se crashaba, si lo tenía en 5 menos se mantenía, o sea, aguantaba. Y ese fue un punto importante a la hora de configurar. ¿Por qué? Porque pues uno al principio piensa que ya las conectas, le subes al máximo, configuras los ventiladores. La configuración para ventiladores, si es de la misma gráfica, sí se puede. O sea, si tienen 10, 580, configuran una, copian la configuración y ya nomás en la siguiente le dan a abrir configuración y la cargan. Y así le van cargando todas las configuraciones sin estar moviendo manualmente todas las opciones que hay. Entonces esta gráfica ya me di cuenta de lo que daba y pues ya fue que pude solucionar el problema. En esa lo hacía manual y ya no se me crashaba, pero es un punto importante. Hay que ser paciente porque si de repente uno ya no sabe, ya no ve la O por lo redonda y aguantar, porque a veces puede ser un poco desesperante. Ahorita hemos visto que han subido las criptomonedas, que ya se viene que el Ethereum, que hay que aguantar. Un consejo que les doy es que sigan, ahorren todo lo que van ganando. En mi caso, no, yo no ahorro, o sea, la verdad, pero ustedes si pueden, sí. Entonces, si sigue siendo rentable minar, voy a subir un video de una 580 en el 2021 para que chequen si todavía sigue siendo rentable o no. Como un postdata, ya llevo el postdata del regulador del overclock, es que compren un regulador de voltaje. A mí se me ha ido la luz varias veces con rayos y con lluvias, y la verdad he tenido suerte y no se me ha quemado nada. Sí se me ha apagado la computadora, todo de la casa, se va la luz y luego regresa y se va, pero pues ha aguantado. Entonces yo les recomiendo que sí se compren un regulador de voltaje, que protejan su inversión, porque sea como sea, es un capital que ahí se tiene. Ustedes tienen una emergencia, una necesidad y venden su computadora y salen del problema, pero si no invierten 1000, 1500 en un regulador y algo pasa, van a perder bastante. Entonces es importante. Yo ya dentro de poco me la voy a comprar porque no lo tengo, pero sí hay que hacerlo. Y pues nada, aquí si tienen dudas o comentarios, déjenlas. Yo voy a intentar contestarlo cuando pueda. He andado ocupado por el trabajo, pero vamos a intentar seguir subiendo videos. Y pues nada, aquí seguimos. No se olviden de jugar videojuegos, que pues al final sí está bueno minar, pero de vez en cuando también hay que jugar, ¿no? Yo sigo todavía cuando me pueda acabar el Witcher 3. Si alguien ya se lo acabó al 100, ahí me comentan qué tal está. Y pues nada, nos seguimos viendo.